Bueno, vamos a comentar distintas preguntas sobre artículos que han aparecido en mi página, que forman parte de mis libros, dudas que tiene la gente, me consultan, querían que les explique algunas cosas, sobre todo eso de las armas no convencionales de destrucción masiva. El artículo comenzaba hablando de la deuda externa. Todos los países están endeudados por la usura internacional, por los financistas, por banqueros internacionales, y tienen un objetivo, además de ganar dinero, es la de dominar a los pueblos, esclavizarlos, imponer su voluntad. La gente cree que saliendo de un partido político o de una ideología, pasando a otra, cree que está haciendo grandes cambios, y está totalmente equivocada. Porque las ideologías que están a la venta en el supermercado mundial de ideologías, que están permitidas por el sistema sinárquico internacional, esas ideologías son todas la misma, con distinta apariencia, con distinto ropaje. Vemos muchos países que han pasado del gran liberalismo, con sede ideológica en Chicago, por ejemplo, el gran capitalismo mundial y sus representantes que han elegido, pasan después a un gobierno de izquierda que se dice marxista, o filomarxista, o ligeramente marxista, pero es la misma cosa. Todos siguen pagando la deuda externa, todos apoyan al sistema financiero internacional, porque el sistema financiero usurario internacional es el que los apoya a ellos. Ningún político que diga estas cosas tiene posibilidades, lo anulan, lo quitan, y a la gente que está dormida, que tiene un lavado de cerebro hecho desde que nació. La gente cree que hace grandes cambios, votando un año a uno y otro año a otro. Está votando por lo mismo, por la esclavización de sí mismo, de su familia y de sus descendientes. Tampoco es verdad que los países quedan como están. La esclavización mundial es cada vez mayor, pero eso no lo dicen los diarios. Eso lo analizamos nosotros. Eso hay que investigarlo, analizarlo en profundidad y ver en qué trampas estamos metidos por estos personeros de los poderes mundiales. El caso del marxismo, por ejemplo. En el siglo XIX la gente creía que era una gran cosa ser marxista, que era un paso adelante hacia el futuro, hacia la libertad. Marx nunca habló mal de los usureros internacionales con sede en Londres. ¿Cómo va a hablar mal de los banqueros londinenses si los banqueros de Londres, de Inglaterra, eran los que lo financiaban a él, los que financiaron la Revolución Rusa? Marx creía y deseaba que la revolución marxista iba a comenzar en Alemania, y no fue así. Pero Rusia dio igual, era un país católico muy grande, que no se prestaba, ni obedecía, ni se ponía de rodillas ante la usura. Había que eliminarlo. Lo mismo Alemania. Estaba llegando a competir en los mares con Inglaterra, en el comercio mundial. Había que eliminarlo. E inventaron 2 guerras mundiales para eliminar a Alemania. Y bastó la falsa revolución libertadora, marxista, comunista, bolchevique, de Rusia, para someter al pueblo ruso a 70 años de esclavitud en esa gran cárcel que se llamó la República Socialista Soviética. Yo no creo que nadie, si le preguntamos, ¿usted va a votar por la gran cárcel cubana, por la gran cárcel bolchevique? No creo que alguien diga, quiero votar eso. Todos quieren ser dictadores, todos quieren ser Fidel Castro o Lenin, pasar a la historia, a vivir como reyes. Pero nadie quiere ser obrero en la Unión Soviética o en Cuba. Y nadie investiga tampoco ni lo dice, cómo vive el pueblo. Si llegan a mediados de mes con la comida, por ejemplo. Lo que han hecho en Rusia, Cuba y en otros países ha sido monstruoso, monstruoso. El marxismo, que fue financiado por los banqueros internacionales, así como fue financiada la Revolución Rusa, los mismos banqueros protegieron a la Unión Soviética contra los nazis en la Segunda Guerra. Los mismos banqueros le dieron la bomba atómica a Rusia. La bomba atómica, los secretos estaban en Estados Unidos. El matrimonio Rosenberg se la pasó a la Unión Soviética. Ellos deciden quién debe tener la bomba atómica o no.
quiénes deben ser amos y quiénes deben ser esclavos. De eso trata este capítulo. Hace unos años vi una frase: liberal marxismo, capital marxismo. Está perfecto, no hay diferencia. Miren Venezuela, el país mejor armado de Sudamérica, la primera fuerza armada de Sudamérica. Le sigue Brasil y tercero Chile. Pero Venezuela paga religiosamente la deuda externa a los poderes bancarios internacionales, a los usureros. Fíjense, cuando no estaba el gobierno actual de Venezuela, también pagaban la deuda. ¿El petróleo a dónde va el petróleo venezolano? La mitad se distribuye gratuitamente en países necesitados, pero el 52% está yendo a Estados Unidos. No tienen otro que compre ese tipo de petróleo, esa calidad de petróleo, que no es la calidad del petróleo iraní o saudita. Hacen grandes negocios, pero el pueblo cree que uno está en contra del otro. No, ustedes fíjense que si están pagando la deuda es porque están apoyando ese sistema. La otra vez fui a una conferencia del doctor Adrián Salvucci y le preguntaron: ¿y si no pagamos más la deuda? Y Adrián Salvucci dijo una frase clave: no pagamos la deuda. ¿Y con qué? ¿Con qué Fuerza Armada nos defendemos? Cuando vengan a invadirnos, cuando nos inventen una guerra, cuando nos impongan un gobierno títere que pague la deuda, que se endeude más para poder pagar los intereses, que ya son impagables en este momento. En el caso de Argentina, por ejemplo. Claro, no tenemos armas, no tenemos Fuerza Armada, ahora se está moviendo algo, pero igual estamos lejos de ser Venezuela en cuanto a Fuerzas Armadas, la primera potencia militar de Latinoamérica. O sea, debemos tener armas. ¿De dónde salen las armas? Argentina tenía un pequeño proyecto de bomba atómica en la época de los militares, Galtieri, y después el misil Cóndor, que no pudieron hacerlo, amenazaron con volar toda falda del Carmen, el Cóndor 2, imposible. Tanto el Cóndor 2 de Argentina, la bomba atómica, es carísima. Se entera en todo el mundo que se está fabricando una bomba atómica, empiezan las presiones. Además, en caso de tener una bomba atómica, ¿a dónde la tiran? ¿Con qué la transportan? ¿A dónde? No sirve. No sirve. Inventan lo de la bomba atómica para invadir países, para debilitar países, para presionar. No, nadie le conviene armar ninguna bomba atómica. Hay otras armas terroríficas, la bacteriológica, por ejemplo. Hay una toxina botulímica, la tipo 4, que tiene Estados Unidos y la mostró, la declaró. Puede matar 2.000 millones de personas. Es una amenaza a la humanidad lo que ha hecho. Y no permite que nadie tenga el genoma de esa bacteria, que dice que encontraron en los intestinos de un niño, pero es medio increíble eso. Más probable sería que se lo han inyectado al niño y después dice que tomaron la bacteria de allí. Yo siempre estuve preocupado por estos temas porque sé que el gobierno mundial que se avecina, que está en proyecto, solo un milagro podría evitarlo. Ahora que apareció todo el proyecto ruso, pienso que hay una esperanza de un mundo multipolar y no de un mundo unipolar, de pensamiento único, un gobierno mundial títere de los grandes poderes, porque los presidentes y los que creemos y los banqueros tienen sus amos también, teólogos. Ningún banquero domina el mundo sin permiso del teólogo que tiene arriba. Eso domina el mundo. Los que están por encima de los banqueros y del gran aparato industrial militar. Yo, preocupado por todo esto, pensé que algún día no se va a poder hacer nada. No se va a poder ni tener un revólver en la casa. Todo va a estar controlado. Y empecé, a la edad de 25 años, empecé a investigar armas que sean no convencionales, baratas, invisibles, que nadie se entere y que no necesiten mucha gente. Porque si vamos a estar tan controlados, mejor actuar solo. Esto es un tema que ha salido en Foreign Affairs, en la revista de defensa de Estados Unidos, que posiblemente la guerra en el futuro sea contra hombres solos, atacantes suicidas o no. Y por eso empecé a investigar las armas parapsicológicas, todas las técnicas parapsicológicas, desarrollé mucho de eso, aún sigo desarrollando, estudiando el tema, he escrito libros sobre eso, acá están, si se pueden mostrar. La parapsicología prohibida. ¿Por qué prohibida? Porque no es una cosita de tarot ni de adivinar la suerte, son armas. El primer libro, La parapsicología prohibida, está destinado a armas,
armas parapsicológicas. Pero ¿quién puede manejar las armas parapsicológicas? No cualquiera. Puede estar confundido y matar a un amigo. Para eso está el otro libro, La Gnosis Prohibida, para saber dónde está el enemigo, para formar el guerrero verdadero, auténtico, que es lo que le falta a las Fuerzas Armadas de todo el mundo, volver a ser grandes guerreros y no afeminados, como me decía gente de Fuerzas Armadas esta mañana. Estamos formando afeminados, hay que cambiar eso. Y el tercer libro, después de la formación del guerrero, ¿cómo debe ser el guerrero? El tercer libro, La Cosmovisión Prohibida, habla de una forma de pensamiento, una forma de ver el mundo, de Weltanschauung, una cosmovisión que no está en los diarios comunes de la mañana, que no la dicen los canales de televisión, ni los de izquierda ni los de derecha, porque son la misma cosa, trabajan para los mismos poderes. En este mundo no hay nada fuera del poderío mundial, está todo controlado. Cuando aparece algo es prohibido. Por eso estos libros terminan con la palabra prohibida, porque los van prohibiendo de un montón de formas, los van haciendo desaparecer. Este conocimiento está condenado a estar en peligro. Intentaron desde hace años desaparecer mis libros de 1000 maneras distintas, o que yo no hable, por ejemplo, y así con muchas cosas. Hay una persona que habló, creo que Jorge Giuliano. Giuliano, cuando estuvo en televisión y empezó a hablar de la deuda externa, que no había que pagarla, por la simple razón que el otro año no la vamos a poder pagar, mejor suspender ahora. Es una cosa lógica, coherente, se cortó enseguida. Cortaron el programa, no estuvo más. Estuvo pocos minutos, y eso pasa. Esta gente que debemos estudiar para ver si hay una verdad allí o algo importante, generalmente está prohibida, no va a televisión. No es para producir lavado de cerebro, para adormecer a las masas. Hay que buscarlos en otros lugares que no sean públicos, donde no esté el enemigo ahí. De eso trata este capítulo. Por eso quería hablarles de armas no convencionales. Esas son las que yo investigué. Después está un genio de Argentina, muy superior a mí, que yo no soy genio, pero que tuve la suerte de tenerlo a 1,5 cuadras de mi casa, éramos prácticamente vecinos, nos veíamos en aquel momento de nuestras primeras búsquedas, cuando yo tenía 20 años y él tenía 24. En el año 70 entramos juntos a la Sociedad Teosófica, ahí empezó la formación teológica, esotérica, buscando cosas que no están ni en la Iglesia Católica, ni en el judaísmo, ni en el Islam, ni en los testigos de Jehová, ni nada que también son todos la misma cosa. Ya otro día les voy a hablar de eso. Luis Felipe Moyano investigó otro tipo de armas de una física, de una ciencia que no se conoce, que está oculta. No es toda la ciencia que se enseña en la universidad, hay otra que está prohibida. Hasta ahora, los platos voladores que recuperaron los norteamericanos, después en la Segunda Guerra al final, los 4 tipos distintos de platos voladores que encontraron dentro de las fábricas, que estaban dentro de montañas en Alemania, hasta ahora no los han podido hacer funcionar. O sea que la ciencia de ellos es muy limitada, comparándola con otra ciencia. Luis Felipe Moyano decía, donde terminó Riemann, el gran geómetra matemático alemán del siglo XIX, donde terminó Riemann, comencé yo, y donde terminó Lennart, el premio Nobel alemán 1905 de los rayos catódicos, donde terminó Lennart, comencé yo. O sea, hay mucho para ver, mucho para estudiar. Y de a poco, si ustedes me siguen escribiendo y me piden que les explique, ahora me pidieron que explique este artículo, se llama Guerra futura y armas no convencionales de destrucción masiva. Pero hay mucho para hablar allí, hay mucho cosas para tratar. Los libros de Luis Felipe Moyano los recomiendo también, hablan de la teología, la formación que debe tener el guerrero, y en posteriores escritos de él hablaba de esta ciencia, pero lo entregó en privado. Él decía, esto no debe caer en manos del enemigo. Bueno, hemos hablado ya de las armas que necesitamos. Si alguna vez vienen a querernos pelear aquí a nuestro país, o a robarnos territorio, tenemos que tener armas, tenemos que tener ejército. Hay forma de formar a un guerrero. Un guerrero va a la muerte por la patria cuando tiene
un bagaje teológico en la cabeza, si no nadie va a la muerte por la parte económica o por cosas superficiales. Todos tienen un pensamiento religioso teológico. Eso es lo más profundo de todo, porque toda obra, incluso la sinarquía internacional, tienen una religión, una teología. Por eso yo les decía que por encima de los grandes usureros internacionales que esclavizan a la humanidad, siempre están los teólogos diciéndole esto sí, esto no. Esos son los verdaderos enemigos. Seguimos otro día.